Entonces, jóvenes, siendo las 7:09 de la noche del 12 de abril del año 2022, iniciamos esta su penúltima clase de legislación de las ingenierías y como les había prometido en la clase pasada, para el día de hoy le vamos a ubicar un docente invitado y el día de hoy nos hemos conseguido un gran aporte para la comunidad, que es en la mano del arquitecto Geraldo Fernández, quien es egresado del Colegio Belén Nagua, es arquitecto por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es experto en desarrollo de ciudades pequeñas y medianas por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China, además de que tiene un máster en urbanismo por la Universidad de Salamanca, tiene un máster en desarrollo urbano territorial sostenible por el Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Actualmente es miembro directivo de la Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste, conforma también como miembro directivo de la Red de Conservación de la Loma Guaconejo, miembro directivo del Clúster Turístico de María Trinidad Sánchez, es cofundador de la constructora Vige, cofundador de Atera Inmobiliaria, fundador de Geraldo Fernández Diseño y Construcción, coordinador nacional de la OISOE para el Programa Nacional de Edificaciones Escolares y Estancias Infantiles del 2012 al 2018, forma parte del equipo ejecutor de la Nueva Barquita, como también de la ciudad Juan Bosch. Es actualmente constructor en el sector público en varias instituciones y en múltiples proyectos del sector privado. Y por supuesto, un gran amigo mío y una persona a la cual le tengo una gran admiración. Con ustedes, señores, les dejo uno de los mejores productos que ha dado la ciudad de Nagua y uno de los mejores productos que ha dado República Dominicana. Profesor, el escenario es suyo. Adelante, arquitecto Geraldo Fernández. Buenas noches, Adriano. Para mí un placer compartir con ustedes esta noche, contigo. Eres mi amigo de hace tantos años y con tus alumnos, con tus estudiantes, mis futuros colegas, que me recuerdan tanto cuando era estudiante y carecíamos de estos medios tecnológicos que nos permiten conectarnos con personas a distancia. En realidad, la vida moderna tiene mucha ventaja para el aprendizaje, porque recuerda que para nosotros estudiar tuvimos que irnos de la ciudad de Nagua y ahora por este medio podemos conectarnos en cualquier parte del mundo. O sea que lo que se espera es que los jóvenes aprovechen todo lo que el mundo de hoy pone a su disposición para el aprendizaje y que sean mejores profesionales que lo que somos nosotros, porque tienen mucho más medios a su disposición. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Exacto. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy del marco legal de la arquitectura y de las ingenierías en la República Dominicana. Yo quiero comenzar por decirle a ustedes que una de las áreas profesionales con un marco legal más confuso y más antiguo y más obsoleto es la arquitectura y la ingeniería, porque la mayoría de las leyes que las rigen data de la dictadura de Trujillo de la década de los 40. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos un gran atraso en materia legal en lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión. Como ustedes van a ver en la medida que desarrollemos el tema la noche de hoy, se van a dar cuenta que estamos desfasados, que las leyes que existen no abarcan la amplitud del ejercicio profesional en el día de hoy. Pero sin embargo, dicen en el campo, por aquí, que hay que arar con los bueyes que tenemos, y esas son las leyes que tenemos. Tenemos que conocerlas, interiorizarlas, hacerlas nuestras, manejarlas, por lo menos a nivel general, y trabajar con ellas para no caer en la ilegalidad, que a ningún profesional le luce, o que lo sorprendan cometiendo algo ilegal por desconocimiento. Si yo le he preparado para ustedes esta noche una exposición que les voy a compartir en pantalla ahora y me dejan saber si pueden verla, por favor.
Todavía no. Ahora sí ya. Que ahora Ya. sí se ve, ¿verdad? Sí. Se puede ver, profesor. Bien. ¿Estamos listos entonces? Bien. Entonces, vamos a hablar del marco legal del ejercicio de la arquitectura y las ingenierías en la República Dominicana. ¿Alguno de ustedes me puede responder en qué semestre están ustedes? ¿En qué cuatrimestre? Bueno, en mi caso, penúltimo ya de la carrera. Exacto, o sea, que son de término ustedes, ¿verdad? Sí. Ok, Sí, bien. Entonces, vamos a hablar de cuando ustedes se gradúen ahora. Después que ustedes se gradúen, ya son arquitectos, todos, titulados por su universidad, pero no pueden ejercer todavía, porque todavía le va a faltar lo que se llama el exequatur. El exequatur, que es la orden, la disposición que da el Poder Ejecutivo a través del presidente de la República en un decreto diciéndole a usted que usted puede ejercer su profesión en todo el territorio nacional. Si usted no tiene eso, aunque usted sea arquitecto graduado, usted no puede ejercer. Y si lo hace, estaría cayendo en la ilegalidad. Cuando usted termine su carrera, ahora, cuando ustedes terminen, que se gradúen, deben agotar un procedimiento ante el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, validar sus títulos, le van a pedir una serie de documentos y van a tener que hacer su primera visita en los próximos meses después que se gradúen a lo que se llama el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, CODIA. El CODIA. El CODIA es la institución que le va a tramitar a ustedes, su exequatur con el Poder Ejecutivo. El CODIA, que como sus siglas lo que quieren decir es Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Usted va a llevar su documento al CODIA y el CODIA se va a encargar de hacer todo el proceso para que el Poder Ejecutivo en un plazo de 6 a 8 meses, después que usted lo deposite, le expida a usted su exequatur a través de un decreto donde no va a estar usted solo, sino muchísimos profesionales más, porque ese es un decreto que el presidente lo hace anual. Entonces, ahí mismo, usted va a quedar siendo parte del CODIA, lo que es de ley. Si usted no es parte del CODIA, tampoco puede ejercer. Fíjense que usted se graduó, ya usted es arquitecto, pero no puede ejercer aún. Cuando le salga el exequatur, entonces usted tiene que estar inscrito en el CODIA también. Su número de inscripción en el CODIA va a ser su mismo número de exequatur. Y esa es la institución que nos agrupa a todos nosotros y, como dice el texto, fue instituido en el año 1963 como asesor del Estado, con la finalidad de vigilar el ejercicio profesional, velar por los intereses generales de sus afiliados y en especial por la dignidad, los derechos, deberes y el mejoramiento de la actividad profesional. El CODIA tiene una sede central ubicada en la ciudad de Santo Domingo y tiene regionales. Disculpe. Sí. Solamente se está viendo el slide de la primero, no sé si es... Sí, es así. Ah, ok. Yo le estoy explicando. El CODIA tiene regionales distribuidas por todo el país y delegaciones en los municipios. Inmediatamente usted se gradúe, que tenga su exequatur, usted va a pasar parte de esa delegación. Yo lo que les recomiendo es que hagan vida activa en el colegio, porque siempre hay formaciones, cursos, talleres y además puede relacionarse con los colegas. Ustedes van a salir de la universidad y necesitan relacionarse. El CODIA es la institución clave para nosotros insertarnos en el mundo laboral una vez tenemos nuestro exequatur. Entonces, señores, además, ya registrados en el CODIA con nuestro número de exequatur, debemos comenzar a relacionarnos, y ustedes lo están haciendo desde ahora por iniciativa del maestro Adriano Tavera, lo cual está muy bien. Debemos insertarnos en el conocimiento de las leyes. Hay una ley que es la 6200 del 1963 que rige el ejercicio de la ingeniería, la arquitectura, la agrimensura
y profesiones afines. Miren la fecha bien de esa ley, del 1963. Miren si es nueva. Pero esa ley es la que regula el comportamiento de los profesionales. O sea, ¿cuál es el campo de cada quien? Esa ley le dice a usted que un agrimensor no puede estar diseñando, que un arquitecto no está capacitado para construir puentes y carreteras, que el ingeniero civil no puede estar inventando, haciendo planos. Cada quien tiene, dentro de la arquitectura y las ingenierías, es como la medicina, cada quien tiene su área, ¿verdad? Los arquitectos, por formación, sí estamos capacitados para construir edificaciones, no así obras civiles como presas, hidroeléctricas, puentes, carreteras, obras de infraestructura, como se le llama. Eso lo establece esa ley. Recuerden el número y anótenlo para que profundicen en ella, 6200. Del uso del título. Miren, eso es muy delicado. Recuerden que aquí en nuestro país muchas personas utilizan indistintamente los títulos. Yo tengo amigos, por ejemplo, que no se graduaron y ellos dicen que son arquitectos. Está bien, tú completaste tu formación, pero por una razón u otra te nació un niño, te fuiste del país, te descuidaste, conseguiste una obra grande, tú no te graduaste, no puedes usar el título de arquitecto porque eso está penado por la ley. Y si lo usa, está violando la ley. Del ejercicio profesional también nos habla esa ley. ¿Cuáles son los procedimientos ante cada institución? Pero recuerden que la ley es del 1963. Habla de los proyectos, construcciones, instalaciones, de las inscripciones de títulos, del ejercicio ilegal, que es lo que le estoy hablando, de las sanciones. Por ejemplo, si ustedes se van a encontrar con personas que le van a decir, mira, yo quiero que tú me firmes estos planos, con amigos que no se graduaron y que no llegaron a tener su exequatur, eso abunda muchísimo. Entonces usted le dice, no, yo no puedo porque eso es ilegal. Porque si usted firma unos planos ajenos y hay un problema con esa obra, entonces usted puede tener una sanción de hasta 10 años de prisión y puede ser expulsado del CODIA y se le puede cancelar su exequatur. También establece cómo deben manejarse los técnicos y los auxiliares. Antes, eso desapareció hace más de 30 años, pero usted podía estudiar en el Infotep la carrera de arquitectura técnica o dibujante técnico. Eso era una modalidad de la arquitectura donde usted se preparaba solamente para las labores de oficina, para dibujar, para esto, y le daban el título de arquitecto técnico, pero eso ya no existe. ¿Usted es arquitecto o no lo es? Entonces, esa ley 6200 es la que establece el manejo de los profesionales, de la ingeniería, la arquitectura, la agrimensura y las profesiones afines. Pero hay otra ley, ley 675, sobre urbanización, ornato público y construcciones. Esta ley es del 14 de agosto de 1944. Oigan si es de ahora. Y fue modificada el 12 de abril de 1956. Yo quiero decirle a ustedes que con esta ley es que se aprueba o no se aprueba todo lo que tiene que ver con urbanizaciones. Ustedes dentro de su ejercicio profesional van a construir mucho y van a urbanizar, van a hacer proyectos urbanísticos. Una persona tiene una finca, quiere dividirla en solares para construir casa y venderla. Bueno, pues esa es la ley. Pero esa ley es tan antigua que habla de que las calles, el empedrado, o sea, las calles eran de piedra, ¿verdad? El empedrado se hará de tal manera, de tal manera, de tal manera. Es una ley que necesita ser reformada. Y ojalá que surja una nueva generación de profesionales con ustedes que se empoderen de estos temas. Entonces, señores, esa ley nos habla de la zonificación de las ciudades y de las urbanizaciones, cómo debe ser. Por ejemplo, me explico. Cuando usted urbaniza, usted debe dejar un área de un 8% del total para áreas verdes, un 2% para áreas institucionales, un 1% para áreas administrativas. El área destinada para calles no debe pasar de un 20%, ni ser menos de ahí, ni más.
O sea, todo eso está establecido en la ley 675. Articulación general, trazado de vías. Ustedes ven, por ejemplo, que las calles tienen una medida estándar. En avenidas son 8 metros mínimo y en calles interiores son 6 metros. Eso está establecido ahí. Formación de manzanas y lotes. Usted no puede hacer una manzana con solares que vaya de aquí a 1 kilómetro, porque eso no es práctico urbanísticamente, pero lo establece la ley. Edificaciones, paisajes, reglamentaciones y cómo presentar el proyecto urbanístico. Cuando ustedes sometan proyectos de urbanización en los ayuntamientos con los que les toque trabajar o en lo que les toque trabajar, ustedes se van a tener que trabajar con esa ley, porque con esa ley es que se maneja eso. Medidas de ornato público, qué árboles utilizar, por supuesto, eso está obsoleto ya, porque ahí, por ejemplo, recomiendan el laurel, pero nos hemos dado cuenta en la práctica que el laurel es un árbol que sus raíces son muy invasivas y rompen las aceras, pero está en la ley, pero en ese momento, en el 44, no se conocía. Medidas de seguridad pública, por ejemplo, una edificación abandonada, esa ley la considera como un peligro público y cualquier ciudadano puede denunciarla y la autoridad tiene que notificar al propietario de ese inmueble para que lo acondicione, lo cierre, o la autoridad puede proceder a demolerlo. Eso lo establece la ley, o a darle otro uso. Es decir, que es una ley bastante completa, pero es vieja. Ustedes la leen, la analizan y toman y dejan, y cuando le toque trabajar con ella, pues se acogen a lo que necesitan en el momento, ¿verdad? Eso es lo que uno hace en la práctica diaria, porque ya las calles no son de piedras, por ejemplo. No podemos trabajar con eso, pero sí con todas las demás reglamentaciones que están ahí. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Todo claro por ahí. Recuerden, participantes, que tienen la oportunidad de hacerle preguntas al arquitecto. Las Claro. cosas que está planteando son de alta utilidad hasta para mí, porque en mi casa habían sembrado 2 laureles y lo tuvimos que tumbar por eso mismo. Exactamente. Y sobre todo, una de las dificultades de esta ciencia es precisamente cuando uno verifica en todas estas leyes que dice ni siquiera Ciudad de Santo Domingo, sino Ciudad Trujillo, lo que significa que aparentemente muchas de las normas que se están regulando actualmente son normas más ya de un tema de experiencia práctica que por regulaciones específicas por la ley. ¿O sucede algo al contrario, Gerardo, en ese sentido? Recuerda que en ese momento, en el 44, el único centro urbano de importancia era el Distrito Nacional. Y por eso, si tú vas a la ley, tú te vas a dar cuenta que ella te dice, va calle por calle del Distrito Nacional en ese momento, diciéndote cuál va a ser el ancho de las vías, de qué ancho van a ser las aceras, esto, pero eso ha cambiado mucho porque ya nuestras ciudades todas tienen estructura urbana, ¿verdad? Por eso es uno de los motivos que esa ley debe ser reformada y actualizada. Y que incluso la capital como se contemplaba en 1944 no es la misma capital actualmente, porque no, lo que era el casco urbano de la capital es lo que ahora está por debajo del puente de la 27 de febrero. Correcto, exactamente. Entonces ahora es una megalópolis de casi 4 millones de habitantes. Por supuesto. Exacto. Entonces vamos a continuar con el marco, con las leyes. Entonces, en el 1983, los legisladores del momento se dan cuenta de que las leyes que regían las dos que hemos visto, el ejercicio de la ingeniería y la arquitectura, se habían quedado atrás. Y promulgan la ley, el Ejecutivo promulga la ley número 687, que crea un sistema de reglamentación de la ingeniería, la arquitectura y ramas afines. Esto es un sistema de reglamentos técnicos para la preparación y ejecución relativos a la ingeniería, arquitectura y ramas afines. Recuerden que es del 1983. Realmente, en esa oportunidad es la primera vez que se intenta crear un reglamento serio que aún existe y está vigente y se ha mantenido actualizándose, gracias a Dios, para el ejercicio de nuestra profesión. Vamos a verlo a detalle. Una de las grandes cosas que logró esa ley fue crear la Dirección General de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
A esa dirección es que ustedes van a ir cuando le toque buscar los permisos para sus planos. Lo primero que ustedes vayan a hacer cuando diseñen, lo primero que van a hacer cuando diseñen un proyecto va a ser presentarlo al ayuntamiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego, con el permiso del ayuntamiento, van a buscar el permiso de medio ambiente. Luego van a buscar el permiso de turismo si compete. Por ejemplo, en esta zona necesitamos un permiso de turismo. En Moca, en San Francisco de Macorís, en esas ciudades que no tienen costa, pues no se necesita, pero aquí sí. En Nagua, por ejemplo, en La Terrena, en Samaná, en Puerto Plata, en todo lo que es costa. Y luego ustedes van a ir aquí, que es la meca, como le dicen, Dirección General de Reglamentos y Sistemas, y van a depositar todos sus planos completos ahí. Esa dirección se ha encargado en estos casi 40 años que tiene de creada, 40 años ya, 39 años de creada, de ir promulgando reglamentos para cada una de las cosas que nosotros hacemos. Hasta la actualidad hay más de 40 reglamentos. Por ejemplo, tenemos el reglamento 023, que es para los parqueos. Tenemos, aquí yo le puse unos cuantos. Por ejemplo, el 02, que para estacionamiento vehicular. El 03, que para instalaciones eléctricas. El 04, que para la supervisión de obras. El 05, que para dibujo de planos. 07 para proyectar sin barreras arquitectónicas. Esto es para tener proyectos accesibles para la gente con movilidad limitada, es decir, la gente que usa silla de ruedas, bastones y ese tipo de cosas, que antes le decíamos minusválidos, pero ya nos damos cuenta que son solamente personas con movilidad limitada, porque si le decimos minusválido, le estamos diciendo que valen menos, ¿verdad? Entonces, también el 08 para instalaciones sanitarias, el 10 para instalaciones eléctricas. Son más de 40 reglamentos. Los espacios mínimos con el R016, ustedes deben de conocer ese especialmente para que no diseñen dormitorios de 2 metros por 2 metros, que después no quepa una cama, y que en la cocina las mujeres se den con la meseta en los codos cuando den la vuelta, o que en la sala no quepa el juego de muebles, o que la mitad del carro quede afuera. Todo eso está establecido en ese manual 016. Esto no es una ley, estos son reglamentos, y muchos de ellos han sido llevados a decretos. Por ejemplo, en mi práctica profesional, a mí me ha tocado trabajar mucho con el R023, que es el reglamento para el diseño de plantas físicas escolares. Yo he construido muchas escuelas. Entonces, me ha tocado aprenderme eso. También tienen reglamentos para construcciones en acero, para construcciones en madera. O sea, todo lo que usted necesite está ahí. ¿Cómo usted los consigue? Fácil. Puede entrar a la página web de Obras Públicas, ir a la pestaña de la Dirección General de Reglamentos y Sistemas y descargarlos. Y si lo quiere físico, en Obras Públicas los venden a 100 pesos. Cada uno. Usted puede destinar cualquier momento 500 pesos, va a se compra 5, después se compra 5, porque eso es bueno para tenerlo como material de consulta. Eso es muy importante. Recuerden que todo esto es gracias a la ley 687, que reunió en ese momento un grupo de ingenieros, arquitectos, desarrolladores urbanos, funcionarios, personas destacadas del área, y se pusieron de acuerdo para crear ese sistema, que es el que actualmente nos rige y es muy amplio. Y cuando usted vaya aquí a Dirección General de Reglamentos y Sistemas con sus planos, es por esos reglamentos que están ahí que lo van a evaluar y le van a aprobar su proyecto o se lo van a devolver. ¿Alguna pregunta de este tema que es muy importante? Parece que no. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No. Parece que no. No. ¿Va todo claro o no están entendiendo nada? Va todo claro. Exacto. Todo claro. Excelente, entonces. Mejor. Bueno, pues sigamos mirando. Tenemos entonces esta ley, que es la ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios. Miren,
Ahora vamos a ver una serie de leyes. Ya nosotros terminamos de ver las leyes que tienen que ver con la ingeniería y la arquitectura directamente. Esas leyes que acabamos de ver, la 6200, la 675, la 678, todas esas leyes hablan del ejercicio de la profesión de manera directa. Ahora vamos a ver un grupo de leyes que, aunque son más generales, pero nosotros tenemos que trabajar con ellas todos los días, todos los días. La ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios es la que organiza la República Dominicana a nivel político. Está concatenada como toda ley supeditada a la Constitución. En lo que a nosotros nos atañe, que es el tema municipal de las normas, ¿qué pasa? Que esta ley establece los linderos que tenemos que dejar cuando proyectamos viviendas, edificaciones, las densidades urbanas, alturas, por ejemplo, materiales y los pasos a dar para trabajar con los ayuntamientos. ¿Cuál es el problema de la ley 17607? Que cada ayuntamiento, la misma ley, aunque establece parámetros, la misma ley le indica a los ayuntamientos que ellos son los responsables de su territorio. Y los ayuntamientos son soberanos para diseñar las normativas que ellos consideren. Por ejemplo, aquí en Nagua, el lindero mínimo, y en San Francisco de Macorís también, por ejemplo, el lindero mínimo es 1 metro lateral, 2 metros posterior y 3 metros de frente. Pero en las terrenas, usted se encuentra que necesita 5 metros de frente y 2 metros lateral y 5 metros posterior para tener una menor densidad. Entonces, cada ayuntamiento tiene su manera de planificar su ciudad, que la ley le confiere esa autoridad. Pero debemos conocerla como marco general del funcionamiento de las ciudades y de los municipios. Ley 17607, que también debe ser reformada, también por muchísimas cosas que no son objeto del tema, ¿verdad? Otra ley al margen de la 17607 y de las que ya habíamos mencionado que nos apoya y que debemos conocer en el ejercicio de la arquitectura es la 34006 sobre compras y contrataciones del Estado, con el Estado, ¿verdad? De contrataciones públicas. ¿Cuáles de ustedes quieren ganar dinero cuando se gradúe? Todito. Todo. Todo, ¿verdad? Pues miren, hasta ahora el mejor cliente que existe es el Estado, porque el Estado es el ejecutor de las grandes obras, grandes escuelas, hospitales, carreteras, pero para hacer negocios con el Estado hay que conocer esta ley y atarse a ella. Lo primero es que esa ley le dice que usted tiene que ser, para poder contratar con el Estado la construcción de edificios, puentes, carreteras, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la arquitectura y de las ingenierías, usted tiene que ser un profesional graduado y colegiado y con exequatur, cosas que ya vimos. Después de eso, usted tiene que ser una persona que esté registrada en la Dirección General de Impuestos Internos y con sus impuestos al día. Después de eso, usted tiene que ser una persona que, si tiene empleado, lo tenga registrado en la Tesorería de la Seguridad Social. Una vez con esos requisitos cumplidos, hay que dirigirse a la Dirección General de Contrataciones Públicas y registrarse como proveedor del Estado. Esta ley es muy amplia, pero yo le estoy hablando de lo que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Registrarse como proveedor del Estado. Una vez inscritos como proveedor del Estado, usted va a tener derecho y oportunidad de participar en todos los procesos que usted quiera y para los que usted califique. Porque, por ejemplo, si abren una licitación ahora mismo para la construcción de un nuevo aeropuerto nacional, yo no voy a participar porque yo soy un constructor mediano. Esa es una obra para consorcios, incluso para consorcios internacionales. Pero yo sí puedo participar, por ejemplo, en las licitaciones y en los sorteos que se hacen para la construcción de escuelas, de hospitales, de estancias infantiles, de canchas deportivas, de parques, de calles, de caminos, de clínicas rurales,
de pequeños puentes. O sea, hay toda una gama que nosotros podemos acceder si estamos registrados como proveedor del Estado. Esa ley 34006 no es tan vieja, es del 2006, siempre después del guión indique el año, y establece todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder trabajar con ese cliente grande, inmenso, que puede contratarnos a todos al mismo tiempo y nos puede pagar, que es el Estado Dominicano. Vamos a seguir. Otra ley que ustedes deben conocer, y es muy importante, es la 6500 sobre derechos de autor. Miren, hace unos días, y el maestro Adriano lo sabe, en mi muro de Facebook yo hice una publicación porque un agrimensor que construye, violando la ley, obviamente, me robó un diseño. Yo publiqué un diseño de una casa que yo hice, lo publiqué en mi muro de Facebook y me olvidé de eso. Bueno, pero como a los 3 meses yo pasé por un lugar y vi la casa hecha. Sigue subiendo la Facebook. Pero, tú sabes cómo es, que hay que promoverse, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando paso, como a los 3 meses de hacer esa publicación, veo la casa prácticamente hecha. Digo, pero ¿qué pasó aquí, Dios mío? Entonces, el cliente que yo le había diseñado esa casa me llama y me reclama para decirme que yo le había diseñado su misma casa a otra persona. Ustedes saben lo desagradable que es eso. Cuando una persona contrata a un arquitecto, es porque quiere algo especial, algo único, algo exclusivo que responda a sus necesidades de espacio, de comodidad, de aspiraciones vitales, hasta de su idiosincrasia. Porque una persona le puede decir, yo quiero la cocina integrada con el comedor, pero otra le puede decir, no, yo quiero la cocina que no se vea porque en mi casa hacen mucho reguero. O sea, cada casa es un proyecto individual personalizado. Pero ese cliente que vio la casa también dijo, pero el arquitecto Geraldo Fernández es un charlatán porque mira mi diseño, cómo está construido ahí. Eso fue que se lo hizo a otra gente y me metió en un tremendo lío. O sea, cuando yo hablo con el copión, con quien me plagió el diseño, él me dice así, que haga lo que yo quiera. ¿Qué ustedes hacen si le dicen así? No demando. Bueno, pero lo que pasa es que para demandarlo, usted tiene que tener registrado su plano en la Oficina Nacional de Derechos de Autor, que yo hasta ese momento no sabía que se podía hacer, pero ellos hace un año habilitaron la posibilidad de que los arquitectos podamos registrar nuestros planos en la onda. Y eso es fenomenal, eso es fantástico. Eso se paga una tarifa bajísima de unos cuantos miles de pesos, pero ya usted tiene su plano que es suyo y si se lo copian, usted puede demandar. Yo quiero que ustedes sepan que en más de 80 años de ejercicio profesional de los ingenieros y arquitectos de este país, nunca había existido esa posibilidad. Los planos, una vez usted lo entregaba al cliente, eso dejaba de ser suyo. Ese plano lo podían reproducir 1.000.000 de veces. No, ya en la onda usted puede registrarlo y para reproducir ese plano, a usted deben de solicitarle por escrito su autorización. Si usted lo permite, bueno, pues no hay problema. Pero si lo hacen sin su conocimiento, usted puede demandar por plagio. Eso es nuevo. Eso se puede hacer desde hace un año para acá, para que no le pase a ustedes lo que me pasó a mí, que ya no me vuelve a pasar, porque ya yo, todo mi proyecto voy y lo registro inmediatamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Es un detalle nuevo interesante lo de registrar los planos. Correcto, pueden hacerlo. Yo tengo una pregunta. Esa partecita yo sé que le llamó la atención a todito, porque Sí. cada quien quiere que se le aprecie su trabajo. Diga, Eric. Digamos, cuando se cobra esto, digamos, la tarifa, ¿es un porcentaje de lo que costaría el proyecto o es una tarifa plana? ¿O cómo funciona eso? Cuando se cobra, ¿qué? Para registrar la autoría.
No, es una tarifa fija. Es una tarifa fija. Anda por los 3.500, 4.000 pesos. Pero, o, o como una membresía, más o menos, la temática. No tiene que hacer membresía. Tú solamente, ya con tu exequatur, ¿verdad? Tú tienes que estar legalmente habilitado para tú poder ejercer y someter planos. Y ya tus planos con todos los permisos de la ley, ¿verdad? Los pasos previos, tu permiso del ayuntamiento, de turismo, si es el caso, de medio ambiente, de obras públicas. Entonces tú vas con todo eso y dices, yo quiero registrar estos planos porque son míos, mi diseño. Y tú los registras. Claro, tú tienes que demostrar que ya tú pasaste por todas esas otras instituciones y que tú eres un profesional habilitado. No tienes que tener membresía ni nada de eso, porque mira como el nombre dice, Oficina Nacional de Derecho de Autor. Claro. No, yo preguntando si es como individual. Cada proyecto uno da los 3.000 y pico. Cada proyecto, exactamente. Cada proyecto. Tú vas y los registras. Te van a dar un certificado. Eso mismo hacen, por ejemplo, los compositores, los que escriben canciones, y lo hacen los pintores. Y las personas que son escritores de novelas también lo hacen, porque se reconoció la producción de material arquitectónico, de planos y diseños, como una producción intelectual que antes no se veía así. Recuerden que cuando ustedes estaban comenzando la carrera, los profesores les decían que la arquitectura es ciencia y arte, ¿verdad? Ciencia y arte. Eso se lo repiten a uno hasta que uno se lo aprende. Entonces, como toda manifestación artística y toda manifestación científica, ¿qué hace un científico cuando inventa algo? Busca una patente, ¿verdad? Busca una patente. Entonces, luego para reproducir ese producto muchas veces hay que comprarle el derecho a la patente. Entonces ya ustedes saben que tiene esa posibilidad ahí de que sus diseños estén protegidos y que si se lo copian ustedes pueden demandar. Y que si alguien vio un diseño que usted hizo, por ejemplo, para un proyecto de casas, vamos a suponer que usted está diseñando un proyecto de 30 casas, de estas urbanizaciones que se hacen, que todas las casas son iguales, y una gente quiere esa casa para hacerla fuera de ahí. Bueno, tú diseñaste esa urbanización y esas casas, entonces ya si tú lo tienes registrado y esa persona te copia ese diseño, es demandable. Es demandable. Ahora, si te contacta, mira, ese diseño que tú hiciste para eso, a mí me gusta, yo quisiera hacerlo. Entonces, tú puedes venderlo, puedes decirle que le hace un diseño parecido en esa misma línea, tú lo manejas. Pero ya lo de la copiadera, sí, a diestra y siniestra, se acabó. Ese era uno de los grandes problemas que los arquitectos teníamos. Básicamente, ¿ustedes saben con quién? Con los maestros constructores. Porque los maestros constructores son unos verdugos copiando planos. Ustedes lo saben eso. Yo soy hijo de un maestro constructor y mi papá cogía los planos de los arquitectos y lo copiaba igualito y le hacía cambio y cosas. Un desastre. Entonces, pero eso ya no se puede hacer, porque eso está vigilado por esa ley 6500, que es del año 2000, pero ahora protege la producción intelectual de los arquitectos. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo Por ahora claro sí. hasta aquí? Creo que respondió que sí, que todo claro. De acuerdo, pues continuamos entonces con la producción de esta clase. Entonces, señores, miren, ¿están viendo ese edificio que está ahí? Se ve el primer slide de la diapositiva todavía. Ajá. Todavía se ve el primer slide, Sí. Sí. pero no relajen. ¿Y por qué no me habrían dicho Eso eso? porque la primera vez se lo mencionó Isabel, le dijo que todavía estaba. Pero debo decir que la clase ha servido excelente, sí. O sea, que ustedes no han visto nada de lo que yo he presentado. No. No, pero Ay, Padre amado. se ha entendido la clase. El mensaje ha llegado completo sin la Sí, pero yo le puse digo que las gráficas no era que tenían una gran cosa, pero
Vamos a ver entonces algo. Vamos a ver si se lo puedo compartir bien ahora. Adriano, tú tenías que decirme eso. Yo no quería interrumpir esa cátedra magistral. Pueden verlo ahí ya. Vemos un edificio, vemos una ciudad, vemos un horizonte. Correcto. Parece una de esas fotos panorámicas. Bueno, miren, ¿algunos de ustedes saben cuál es ese edificio? No. No. Parece el alma mater allí en la capital. Miren, ese es el edificio donde se encuentra el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente. Esas dos instituciones le van a dar muchos dolores de cabeza a ustedes en su práctica profesional, porque tienen unos niveles de exigencia que rebasan lo normal. Si ustedes no se ponen claro con estas dos leyes que yo les voy a mencionar, que es la 6400, la 6400, que es la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es del año 2000, y la 541, que es de Turismo, ustedes van a tener muchos problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, miren, nuestro país tiene un sistema de áreas protegidas. Si ustedes no conocen esa ley, ustedes puede ser que caigan presos varias veces y le pongan mucha multa. Por ejemplo, en la zona de la costa de Nagua, desde el puente Nagua hasta Sánchez, en esa zona usted no puede construir, porque ni medio ambiente ni turismo se lo permite. Y eso es tan grave que, por ejemplo, en Matancita hay una dificultad con la persona que San José de Matanza es un pueblo costero que queda llegando a Nagua desde la capital por la autovía del Nordeste. Tienen una situación tan compleja que no solamente hay una dificultad de construcción, sino también hay una dificultad de titulación también, porque le han restringido hasta la posibilidad de transferir derecho de propiedad a la persona que tiene su vivienda cerca de la playa. Claro, exactamente. Entonces, recomendaciones para ustedes jóvenes que ahora busquen esas dos leyes, la lean, identifiquen cuál es el sistema de áreas protegidas para que sepan dónde se puede construir y dónde no, dónde hay regímenes especiales para la construcción. Por ejemplo, ¿qué dice la ley 6400? Que usted no puede construir a menos de 60 metros de la costa. Si usted va a hacer una casita en la playa, tiene que estar separada 60 metros de la costa, por ejemplo. Ese es un ejemplo práctico que nosotros lo vivimos a diario, que tiene que estar 30 metros separados de ríos y cañadas, por ejemplo. ¿Verdad? Todo ese tipo de normativas de legislación están contempladas en esa ley y fíjense lo que pasa. Esa instrucción, esa reglamentación, no te la ponen en la 6400 ni en la 675, que hablamos al principio, que habla directamente de la arquitectura y de la ingeniería, sino que te la ponen en una ley que es de un sector más grande, de una sectorial, que es medio ambiente, pero está ahí. Entonces no podemos pecar de ignorantes. Tenemos que saber que esa ley existe. Turismo, por ejemplo. Cuando ustedes vayan a construir villas y grandes proyectos en las terrenas, que yo espero que sea así y que les vaya muy bien a todos ustedes en su ejercicio profesional, ustedes se van a encontrar que turismo tiene un departamento que es el DPPP, Departamento de Planificación de Proyectos. Ese departamento tiene más exigencias que el mismo Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, ¿qué establece la ley 541 que crea también el DPPP? Que usted tiene que establecer las densidades. En las terrenas, cuando usted vaya a trabajar al ayuntamiento de las terrenas, por ejemplo, le van a pedir un plano de densidades. ¿Qué quiere decir eso? La relación de habitantes por metro cuadrado. Si usted no puede venir, por ejemplo, a la terrena con un proyecto de un hotel que coja, por decir algo, 1 millón de visitantes, porque la población de la terrena es de 100,000 personas. Entonces tú no puedes duplicar la población con un proyecto. Eso es un ejemplo exagerado, pero es para que ustedes comprendan. Entonces todo eso te lo establece la ley 541
y la 6400 por otro lado, que te dice dónde tú puedes construir, dónde no. Existen también lo que son los planes de manejo. Hay áreas especiales donde se puede construir con supervisión del Ministerio de Medio Ambiente. A medida que ustedes vayan desarrollando su carrera profesional, se van a ir topando con este tipo de situaciones y lo van a poder ir viendo todo. Ahora voy a pasar a un viejo conocido del maestro Adriano Taveras. ¿Pueden verlo en pantalla? Ese, tú te quejas de la ley de construcción y ese es de 1804. ¿Del 1904? 1804. Del 1804. Por supuesto, porque nosotros habíamos adoptado ese código desde que de la invasión haitiana, que eran los códigos haitianos, y luego cuando la independencia lo que hicieron fue que tradujeron los códigos haitianos, que eran a su vez una traducción de los códigos franceses. Santo Dios. Yes. Pues miren, jóvenes, ese viejito que debería ser una pieza de museo ya, ¿verdad que sí? Tiene la obligación y el compromiso de decirle a ustedes un problema que uno se encuentra todos los días ejerciendo esta carrera. Las paredes medianeras. ¿Qué es una pared medianera? Esas verjas que son compartidas entre un solar y otro, que la gente dice, no, que la verja es de los dos. Eso es motivo de discusión todos los días en los juzgados de paz, en los tribunales y uno mismo en la práctica. Cuando usted comienza una construcción, que usted va a hacer su verja, viene el vecino y le dice, mire, no se me pegue para lo mío. Entonces tiene que decirle, oye hermano, eso no es suyo, eso es medianero ahí, eso es compartido. Y ahí viene el lío porque la gente no lo entiende. Entonces hay que buscar los abogados y ahí se van a tribunal y se arma un lío por una cosa que está establecida. ¿Qué más establece el Código Civil que tiene que ver con nosotros? Los desagües de los techos. El código le dice claramente que usted no puede tirar el desagüe de un techo de su propiedad para un patio ajeno. Se lo dice. Si usted está diseñando y usted diseñó un techo inclinado y esa agua cae en el solar contiguo, pues usted está violando el Código Civil. También habla de las servidumbres, que son los caminos que quedan de acceso a propiedades que no son del dueño de la propiedad por el que se camina. O sea, el Código Civil tiene unos cuantos artículos que ustedes deben estudiarlo porque van a ser parte de su día a día, de la lucha en los pueblos y de la ignorancia de los clientes. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un edificio ahora donde antes de ayer el vecino que está construyendo también sacó un vuelo que cae dentro del área donde yo estoy construyendo. Y el dueño me llama y me dice, llame a ese hombre que tumbe ese vuelo porque él está en lo mío. El pan de cada día de mi tribunal. Claro, entonces yo le digo, oye, él no está en lo tuyo, eso es compartido ahí. Ese callejón es compartido de los dos. No, pero que eso es mío. Yo, no, tú tienes que recordar que cuando comenzamos ahí había un muro y yo lo demolí. Eso es compartido. Bueno, pues vamos a dejárselo así, pero que no invente más. Esa es la realidad de todos los días. Entonces, es bueno que lo sepan para que puedan orientar a sus clientes en ese tipo de cosas que ustedes lo van a ver, miren, cada día de su vida. Ahora quiero hablarles de un tema muy importante para ustedes y que está en boga, y es la ley para el fideicomiso y desarrollo inmobiliario. Esa es la ley 189-11. Que disculpa que te interrumpa. Ahí mezclaron dos cosas que no tienen que ver una cosa con la otra, porque el fideicomiso es una figura aparte, es un instrumento financiero. Y el tema del desarrollo del mercado hipotecario, sobre todo con el tema de la vivienda a bajo costo, son como dos universos aparte. Tratan de interconectarlo, pero son dos figuras aparte. Incluso hasta la fecha hemos tenido dificultades para trabajar los fideicomisos por el tema de cómo tú registras un fideicomiso, por ejemplo, si lo tienes que registrar como razón social o si lo tienes que registrar a nombre de una persona física, porque un patrimonio. Sí. Pero sí. Disculpa. Pero es una figura que ha permitido
que se desarrolle rápidamente la industria inmobiliaria en el país. Por ejemplo, proyectos habitacionales de gran escala como la ciudad Juan Bosch se desarrolló mediante la figura del fideicomiso. Es una figura amplia que los estudiantes deben de conocer porque es el instrumento de trabajo de las constructoras y de los bancos para el desarrollo de grandes proyectos habitacionales. En nuestro país hay un déficit habitacional de más de 1,5 millones de viviendas. Entonces, con esta ley lo que se quiso fue paliar ese déficit proveyendo un instrumento que los constructores pudieran utilizar accediendo a financiamientos claro, con un esquema de garantías para el cliente. Entonces, yo les invito a ustedes que lo analicen, porque como ustedes van a ser constructores de viviendas y apartamentos en gran escala, van a tener que trabajar con él para que sus clientes puedan tener acceso, por ejemplo, al bono de la primera vivienda, para que le descuenten el 10% del impuesto sobre la renta y que puedan aprovechar todas las ventajas que garantiza esto y que no salgan de la universidad con la mano en la cabeza, sino con una noción de esto. Esto se está convirtiendo en un campo especializado. Hay gente que se está dedicando totalmente a estudiar, a trabajar con la ley 189.11 y se han vuelto verdaderos especialistas en eso. ¿Qué es lo que uno hace como constructor? Por ejemplo, yo estoy en mi oficina ahora, nosotros mañana tenemos una reunión con la gente de la fiduciaria de Banreservas para ver cómo nos asociamos con ellos para un proyecto de apartamentos que estamos haciendo. Pero ellos van a venir aquí mañana, nos van a presentar todo, qué esquema podemos utilizar para nosotros entonces presentarlo a nuestros clientes. Es una ley que no le va a decir a usted nada de cómo debe manejarse un ingeniero o un arquitecto, pero sí tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos y con lo que más se construye en nuestro país, que es vivienda. Lo que ustedes más van a construir en su vida, a diseñar y a construir, son viviendas. Porque la vivienda es, primero, para una parte de la población es de interés social y para otra parte de la población es un objeto de vanidad, de lujo y también de necesidad. Por eso existen viviendas de lujo y existen viviendas básicas. Hay viviendas que solo cumplen la función de darle un techo a una familia, pero hay viviendas donde la familia quiere mostrar su poderío económico, que triunfó, que le va bien, que tiene buen gusto. O sea, dentro de ese rango estamos desde la vivienda que el gobierno subsidia hasta una vivienda como una que yo estoy construyendo en La Terrena, que es de 30 millones de pesos. Entonces, dentro de ese marco es que ustedes se van a desarrollar. Quizás construyan 2 plazas comerciales, 3, un edificio de apartamento, una escuela, un hospital, pero el 90% de su ejercicio por la naturaleza del país donde vivimos es vivienda. Muchos amigos le van a decir a ustedes, mira, para que me diseñe mi casa, para que me la construya. Y ustedes van a hacer un buen trabajo. Y van a decir, y así van a seguir construyendo casas. ¿Por qué? Porque la vivienda es un aspiracional en la mente del dominicano. Recuerden que el dominicano quiere casa, carro y cuarto. Eso es lo que el dominicano quiere. Entonces, esas son las 3 aspiracionales. Incluso cuando uno se casa, los mayores, los más viejos, le dicen, el que se casa, casa quiere. Eso está en la mente de la gente. Entonces, el instrumento de la ley 189.11 de fideicomiso, si ustedes lo estudian, lo conocen y se empapan de él, le va a permitir a ustedes llegar al mercado laboral con un conocimiento de lo que las constructoras están haciendo hoy para proveer al mercado dominicano, a los clientes dominicanos de lo que más demandan, que es de vivienda, apartamentos y todo ese tipo de cosas que signifique un techo, porque eso tiene que ver con la familia. Ustedes saben que la familia es lo más importante. Quiero saber si tienen alguna pregunta sobre todo lo que hemos hablado la noche de hoy. Bueno, este es su espacio. Aprovechen al arquitecto.
No, yo me imagino que le ha resultado muy iluminante. Muy enriquecedor. Illuminati es lo de Rochi. Ah, sí, sí. Sí. Bueno, Bueno, señor, entonces yo me voy a despedir de ustedes por la noche de hoy, dándole las gracias. Hola, ¿me escucho? Sí, escucho. Ah, perdón, y me estaba dando la mano porque eso no sé, mi internet tiene problemas. Pero una pregunta, es correspondiente a lo que se estaba hablando anteriormente, de lo del derecho de autor y todo eso. Sí. Una pregunta, ¿cómo yo pudiera demostrar la autoría de un diseño? Porque, o sea, vamos a decir que yo apliqué unos arcos en mi fachada, vamos a decir un ejemplo. Pero eso es una forma de que muchas personas pueden utilizar, otro arquitecto. Entonces, ¿cómo yo pudiera demostrar que realmente eso es parte de mi diseño original? No sé si me doy a Sí. entender. Mira, lo que pasa es que el arco como el dintel recto, como la cúpula, como el tragaluz, como el transo, son elementos de diseño que son comunes, que están a disposición de todos nosotros. Eso no es propiedad ni patrimonio de nadie, ¿verdad? Son cosas que vienen desde la antigüedad y formas que se han quedado en el subconsciente y lo utilizamos. Nadie puede atribuirse que es el inventor del arco, por ejemplo, ¿verdad? Pero si tú tienes un proyecto completo y tú utilizas, por ejemplo, arcos, a un arbotante, un arco gótico, románico, lo que tú quieras, pero dentro de un proyecto completo, vamos a decir una villa, tú lo que vas a registrar es el diseño de la villa, no del arco. Entonces, no te vayas al detalle, sino al todo. No te vayas a la parte, sino al todo. Tú no estás registrando partes, sino el todo. Un proyecto que tiene muchos componentes más. Eso no quiere decir que una persona que haga un arco te está copiando. Ahora, quien te va a estar copiando es quien reproduzca ese diseño de esa villa que tú hiciste igualito. Entonces, que tú puedas decir, no, pero es que este diseño tiene todas las partes que yo diseñé y está exactamente igual. Fue mi plano que utilizaron, sin mi autorización. Utilizaron mi diseño, pero por un arco no, porque entonces aquí vamos a terminar demandados todos, tú, y presos todos. ¿Me doy a entender? Exacto, o sea, ok, sí, es más en el aspecto macro, que no sé si se analiza. En el aspecto macro, Ok, exactamente. En el bien, aspecto macro. gracias. Gracias a ti por la pregunta, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? De los futuros colegas. Si no hay preguntas, comentarios, entonces. bueno, de mi parte, yo quería saber, una de las facultades que tiene el arquitecto en donde se congenia con la del agrimensor, se la otorga la ley 108-05 y la ley 5038 sobre condominio, que es una de las pocas veces en donde a planos del aspecto de registro inmobiliario le permite no solamente trabajar a un agrimensor, un plano de un condominio, sino además a un arquitecto. Mi pregunta sería en doble partida. Primero, ¿a qué tú crees que se deba eso? Y segundo, si te ha tocado trabajar con elementos de trabajar planos de condominio, ¿cómo ha sido la experiencia? Mira, realmente la práctica profesional, al margen de lo que diga la ley, es que uno como arquitecto se auxilia del agrimensor para el tema de las subdivisiones, de la obtención de los títulos y de los saneamientos. O sea, nosotros en la práctica, los arquitectos no trabajamos con eso, porque es un proceso tedioso, tiene mucho legalismo. Tú sabes que los arquitectos, los que están formados para eso son los agrimensores, los que están habilitados en la jurisdicción inmobiliaria, los que manejan toda la praxis de eso. O sea, es muy raro que aunque la ley lo diga, tú te encuentres con un arquitecto trabajando, por ejemplo, con la ley de condominio. Eso es bastante extraño, que no digo que no lo hayan,
porque hay de todo y tú sabes que el pluriempleo existe. Claro. Pero no conozco casos. O sea, yo que estamos en esto todos los días, siempre es con agrimensores o con abogados. Que los abogados también se auxilian de los agrimensores. Hasta yo como juez me auxilio de los agrimensores. Claro, tú sabes qué puede pasar también, que la agrimensura se ha convertido en una carrera muy importante. Pasó de ser la cenicienta de las ingenierías a una carrera muy importante. Pero que es tan importante que ahora mismo para tú poder hacer cualquier transacción inmobiliaria que implica la modificación registral del inmueble, tú tienes que hacer un acto de modificación parcelaria. Antes tú, por ejemplo, podías comprar parte de un derecho de propiedad registrado y, por ejemplo, lo que hacía el registro de título es que hacía una rebaja. O sea, por ejemplo, te rebajaba 500 metros de tu certificado de título. Ahora no se puede hacer eso. Ahora tú necesariamente para que registren el derecho a tu nombre o le compras la totalidad de la propiedad o la parte que tú le compras, tú procedes a hacer un proyecto de subdivisión. Correcto. Y lo que te iba a decir era que muchos arquitectos y muchos ingenieros civiles se han hecho agrimensores. Claro. Entonces, tú te encuentras con un arquitecto, un ingeniero que preparó un proyecto de apartamento y él mismo hace toda su parte que tiene que ver con el deslinde, con el saneamiento, con las subdivisiones, con los títulos, pero es porque tiene la formación de agrimensor también, ¿tú ves? Clarinete. Sí, eso es así. Entonces, Bueno, eso... En nombre, profesor, de esta clase de legislación de la ingeniería, personalmente le agradezco de manera infinita lo que ha sido estos grandes aportes que usted ha podido hacer para la presente clase, que le puedo decir que hasta desde mi condición, escucharlo a usted, para mí ha sido enriquecedor en muchos aspectos. Sobre todo con el tema de que nosotros tenemos que seriamente modificar la ley. Sí, porque así. yo investigando sobre la ley de esta clase, digo yo, ven acá, este programa está desactualizado, ¿cómo es que me están hablando de estas leyes que son de Trujillo y estas cosas? Y efectivamente esa es la realidad. Bueno, recuerda que en diciembre tuvimos una conversación sobre eso, esas inquietudes. Yo quiero darle un consejo a los estudiantes, si me lo permiten. Claro. Y es que ustedes han escogido una carrera que la gente le decía, y ustedes lo saben o se lo dice todavía, ay, yo quería ser arquitecto, qué carrera más bonita. Pero en la altura que ustedes están, ya ustedes seguro se dieron cuenta que la arquitectura es una carrera que requiere mucho sacrificio. Estudiarla y mucha dedicación, porque es muy amplia. Álvaro Albelo decía que el arquitecto es de los profesionales más completo y después del médico el que más se parece a Dios, porque nosotros creamos de la nada, de donde no hay nada. Somos los únicos capaces de modificar el espacio, de hacer donde no hay. Entonces, en ese sentido, yo quiero decirle desde mi experiencia profesional que asimismo en la vida real, cuando ustedes se gradúen, que salgan a las calles, la vida profesional del arquitecto es dura. Es dura cuando tiene mucho trabajo y cuando no lo tiene. Pero vamos en el mejor de los escenarios, cuando lo tiene. Es dura y es muy exhaustiva y demandante de tiempo. Si ustedes amanecen a cada rato haciendo un diseño para una entrega final o trabajando con la tesis, prepárense que así va a ser su vida profesional también. No son una ni dos veces que ustedes van a tener que amanecer preparando un diseño porque tienen que entregarlo al otro día, o que van a llegar a su casa cansados de la obra, pero van a tener que ponerse a terminar unos planos. Ustedes van a trabajar con ingenieros civiles, con ingenieros eléctricos, con ingenieros estruturalistas, con geotécnicos, con sanitarios, con abogados, con funcionarios, con instituciones. O sea, el campo de acción del arquitecto es muy diverso y variopinto. Entonces, ¿qué yo le quiero exhortar en ese sentido? Y es mi sugerencia, mucha lectura, mucha cultura general, sobre todo, no se limiten solo a lo que tiene que ver con la arquitectura, comprendan cómo es el dominicano, el que tiene, el que no tiene, sus aspiraciones, en qué país viven, cuáles son nuestras limitaciones. Traten de tener siempre compromiso social,
no se limiten solo a construir cosas, sino traten de darle algo a su comunidad a cambio de lo que le han dado. Propongan soluciones para sus ciudades. Nuestras ciudades tienen muchos problemas, pero ustedes como arquitectos tienen la capacidad de ver lo que otros no ven. Sean entes activos y relaciónense. Nos decían que la arquitectura es ciencia y arte, pero miren qué pasa. Un inventor se tranca en un cuartico y con los materiales adecuados puede inventar cualquier cosa. Un artista con un lienzo y un pincel pinta ahí y después lo vende cuando aparezca el cuadro. Pero nosotros, sin un cliente que tenga un terreno, que tenga dinero, no podemos hacer nada. Entonces, esta es una carrera de relaciones. Hay que relacionarse, hay que conocer gente y hay que tener un comportamiento cívico ejemplar, porque nadie pone su dinero en manos de charlatanes. Entonces, la arquitectura es una carrera que exige un compromiso de vida con la honestidad, con la honestidad, con el compromiso social y con la excelencia. Y cada día más, porque cada día más los clientes están más exigentes. Lo que es el Instagram, Pinterest, la serie de televisión y los viajes le han abierto los ojos al dominicano. Y cada día es más exigente con los productos que exige de parte de nosotros, con la arquitectura que nosotros hacemos. Entonces, cada arquitecto tiene que ser el mejor. Cada arquitecto tiene que ser el mejor, si no se va a quedar atrás. La arquitectura es una carrera donde no hay chance ni margen para la mediocridad. Si usted es arquitecto, tiene que ser excelente si quiere tener éxito. Si no es excelente, no lo va a tener. Pero para eso no hay que ser un genio. Simplemente hay que dedicarse, leer, estudiar y ver. La arquitectura se aprende por los ojos, mirando, leyendo y viendo, y con los pies, caminando. Edificio que usted ve interesante, camínelo, estúdielo, analícelo, nunca se canse de aprender. Ese es mi consejo para ustedes la noche de hoy, al margen de lo que le comentaba sobre las leyes. Adriano. Profesor. Muchas gracias. A ustedes por escucharme. ¿Algún comentario, joven? ¿Alguna pregunta? Muy interesante realmente la charla y muchas gracias por la nota, la última nota que nos acaba de dar. Muy bien, señores. Hermano, gracias por esta colaboración. Nos vemos por ahí, ya ustedes saben. Pasen buenas noches todos. Gracias igual. Gracias. Gracias igualmente. Bueno. Bien, jóvenes, entonces, ya habiendo escuchado al arquitecto Gerardo Fernández, entonces, esta sería la penúltima clase de la presente asignatura. Ya para la próxima semana tendríamos lo que es la prueba final, que se va a dar de la misma forma como se ha dado el primer parcial y el segundo parcial. Como le explicábamos en la clase pasada era con el fin de que cualquier duda que ustedes tuvieran, cualquier tipo de interés, cualquier tema que tenga que deba repasarse, era para esos fines. Si se hicieron alguna pregunta y se contestaron alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes?